Dije, hermanos, que dos asuntos me han motivado a hablar del tema. Y el primero de ellos, hermanos, es realmente ver y reconocer los días complejos que nosotros hemos experimentado, cuando cada cosa creo que en nuestro alrededor conspiró y está conspirando todavía para sofocar y debilitar la vida de la iglesia de Cristo. Hermanos, tenemos razones para agradecer porque en el caso de nuestra iglesia local vemos corriendo la bendición divina en sus ministerios y en todos sus asuntos. Y entonces eso es tan singular para nosotros, que es como cuando usted ve un río en un desierto. Usted no espera ver eso, pero si lo ve usted dice, esto es especial. Y es un buen momento, hermanos, para regocijarnos juntos en este reconocimiento de la obra de Dios. Nosotros hemos podido constatar en más de un semestre, por poner un tiempo, la promesa divina de Mateo 16:18, y sobre esta roca, tú, es decir, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hay otro asunto que me ha motivado a hablar de este tema, y es el hecho que al involucrarnos en el trabajo santo, vamos perdiendo algunas nociones que quitan nuestro gozo y pueden oscurecer la gloria de la iglesia y no dar toda la gloria a Dios. Esto es, hermanos, que podemos empezar a perder de vista que la iglesia, su conformación, su edificación, su preservación y triunfo no es esencialmente fruto de nuestro trabajo, sino fruto del trabajo de Dios. Escuche bien. Dije que no es esencialmente fruto de nuestro trabajo. Hay cosas que son fruto de nuestro trabajo, pero la vida, la preservación, la edificación, el triunfo de la iglesia no es esencialmente fruto de nuestro trabajo, sino el de Dios. Podemos empezar quizá a perder la noción de las cosas y pensar que Dios es quien nos ayuda a edificar la iglesia. Nos vemos arrojados a pedir su ayuda para su preservación y triunfo, cuando lo que es verdad, hermanos, nosotros somos los que le ayudamos a Él. Él no nos ayuda a nosotros. Nosotros somos sus colaboradores, y cuando pedimos ayuda, no le pedimos ayuda para edificar o preservar la iglesia, sino que le pedimos ayuda para saber cómo colaborarle bien. Podemos tomar como punto de referencia, a manera de principio, el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquí usted ve algo que sí, tenemos que trabajar, edificar, tenemos que guardar la ciudad. Pero esencialmente, si Dios no nos acompañara, entonces en vano nosotros trabajamos. Entonces vamos a considerar algunos testigos para corroborar que la iglesia es el fruto, es el resultado del trabajo de la Santísima y Benigna Trinidad. Y luego miraremos algunas implicaciones que atañen a nuestra responsabilidad como obreros de su obra. Miremos los testigos. Recuerdo que los testigos son ¿para qué? Para corroborar que la iglesia es el fruto, es el resultado del trabajo, de la obra de la bendita Trinidad. Empecemos con el más cercano, y fue el texto que leímos públicamente en 1 Corintios 3:6-10. Dice la Escritura: yo planté, Apolos regó, y escuche, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y sigue diciendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa.
Y después dice, conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y escuche, y vosotros sois labranza de Dios. La parcela de Dios, edificio de Dios. Y después dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, etcétera, etcétera. Todas estas frases de este texto son muy obvias. Y es que la iglesia es la edificación de Dios. La iglesia es el edificio que Él construye. La construcción que ha hecho Dios, la labranza, el cultivo, la plantación de Dios, la parcela donde Dios trabaja. Él es el que da el crecimiento. Él es quien edifica la vida de los suyos. Es decir, hermanos, una iglesia es lo que Dios haga con ese conjunto de creyentes. Él es quien otorga los dones con los que uno sirve, como dice el apóstol, de acuerdo a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Quiere decir que él se consideró a sí mismo como un arquitecto, pero un arquitecto que recibió la gracia de Dios para hacerlo. Así que Él es quien otorga los dones con los que servimos en su edificio como obreros. Y Él es quien asigna la recompensa de vida. Este texto supone un buen fundamento para entender el principio que la iglesia es el fruto de la obra del Dios Trino y que nosotros nos involucramos en su obra, en su labranza, en su edificio, como ayudadores o como colaboradores. ¿Entiende el principio que quiero implantar? Hermanos, cuidado con pensar que Dios es quien nos ayuda a edificar el edificio. Él es quien edifica y nosotros nos involucramos como ayudadores o colaboradores bajo el mandato del arquitecto divino. Por supuesto que podemos pedir al Señor, ayúdanos a edificar tu iglesia, ayúdanos a preservar la sana doctrina, todas estas cosas, desde que usted tenga en mente esto, que Él es quien edifica y nosotros colaboramos como obreros en su obra. Considere que la misma conformación de la iglesia se debe al trabajo soberano de Dios. Es decir, hermanos, que es Dios quien conforma su iglesia, llamando soberanamente por medio de su Espíritu a aquellos que ha escogido desde antes y por los cuales envió a su Hijo amado a dar su vida. Note estos textos, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, una iglesia se conforma es por el Señor. Él es quien añade a su iglesia. Nosotros no añadimos a la iglesia. Él es quien por su llamado soberano viene y trae a la iglesia los que son salvos, y dice, y el Señor añadía a la iglesia. Hechos 13:48 nos confirma que la conformación de la iglesia se debe al trabajo de Dios. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir que quienes creyeron, quienes fueron en ese lugar añadidos a la iglesia, los que el Señor ya había planeado que creyeran. En Hechos 16:14 dice la palabra, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
¿Cómo es que esta persona resulta bautizada? ¿Cómo es que resulta ahora sirviendo al Señor? ¿Por qué? Porque el Señor abrió su corazón. Hermanos, las iglesias estamos compuestas no del trabajo de otra iglesia que nos evangelizó. Ese es el medio, pero al final, hermanos, ¿por qué somos añadidos a la iglesia? Porque el Señor abrió nuestro corazón y el Señor nos trajo y nos añadió a la iglesia. Las iglesias son compuestas de aquellos que Dios en su plan busca, llama y añade a ella. La membresía tiene ese aspecto soberano que, como 1 Corintios 12:18 dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Usted puede concluir que no habría iglesia si el Señor no obrara en el alma de los individuos, dándoles arrepentimiento y fe y añadiéndolos a su iglesia a través de las vías que Él mismo estableció, como el bautismo. Si hacemos misiones, por supuesto, debemos hacer misiones. Debemos ser activos predicando el Evangelio, anunciando a otros. Debemos ser diligentes en proclamar las buenas nuevas. Pero hermanos, si Dios no añade, en vano evangelizamos los que evangelizamos. Porque Dios es el que añade, no nuestro evangelismo. Nuestro evangelismo es el medio, es la labor que hace el obrero. Pero hermanos, es Dios quien al final añade. Es Dios quien abre el corazón del que estamos evangelizando. Es Dios el que persuade a una persona para creer y luego que venga y sea bautizada en el nombre de la Trinidad. Pero siga adelante. Las iglesias no solamente somos compuestas por el trabajo de Dios, sino que las iglesias somos edificadas, crecemos, aumentamos, nos robustecemos y nos perfeccionamos por el trabajo que Dios hace. Engloba en esta palabra, la edificación de la iglesia es por el trabajo de Dios. Pero con edificación es que es el mismo Señor quien edifica, hace crecer, aumenta, robustece y perfecciona la iglesia. Otra vez, Mateo 16:18, y sobre esta roca, y siempre que digamos sobre esta roca, usted piense en lo que pasó anteriormente, lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, sobre esta roca, sobre el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Nota lo que dijo el Señor? Edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia, hermanos? ¿Quién la edifica? El Señor. Es que lo prometió. Él dijo, sobre esta roca ustedes edificarán. No, sobre esta roca edificaré. Yo edificaré mi iglesia. Ya lo leímos en 1 Corintios 3:6-10. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que esto no levanta la autoestima del predicador, pero está escrito, así que ni el que planta es algo ni el que riega. Si usted lo mira así, uno dice, bueno, Señor, ¿qué es el predicador? ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el evangelista? Le diría, nada. Sino Dios que da el crecimiento. No es nada en absoluto, me hago entender, no es que no sea nada, sino que si lo ponemos como quién de los dos es el factor determinante del crecimiento de la iglesia, no es el que planta, no es el que riega, es el Señor. Si la iglesia crece, entonces no es por el que planta ni el que riega, sino por el Señor. Si la iglesia se edifica, aumenta, se robustece y se perfecciona, es por el crecimiento que le da Dios. Sí, el Señor usa medios, pero al final, esencialmente, es por el Señor. Es un texto muy relevante, porque si usted mira este texto, no anula la participación de sus siervos, porque Pablo planta y Apolos riega.
Sin embargo, se deja bien en claro que ellos no son el factor determinante de la edificación y crecimiento de la iglesia. Hechos 9:31 dice también: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué la iglesia allí en Judea, en ese episodio de Hechos 9, tenían paz, eran edificadas, andaban en el temor de Dios y se acrecentaban fortalecidas? Aquí dice que eso era por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos puede dar paz, aun cuando haya convulsión alrededor. Dependemos es de Él, hermanos. Es por el Señor que podemos ser edificados. Es por el Espíritu que andamos en el temor de Dios. Es por el Espíritu que somos fortalecidos y nuestra fe es acrecentada. Es por el Señor. Al final, porque como dice Filipenses 1, 5 al 6, Pablo dice que oraba por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué Pablo puede decir: yo doy gracias al Señor por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora? Por esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, podemos dar gracias al Señor desde el primer día de la conformación de esta iglesia hasta ahora. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo de una iglesia local no es solamente o es exclusivamente lo que dice aquí. Estamos viendo el desarrollo de que lo que el Señor empezó, la buena obra que empezó, la está perfeccionando y lo hará hasta el día de Jesucristo. Casi que los aniversarios de una iglesia deberían reconocer que es otro año que Dios está perfeccionando la obra que ha empezado y que no cesará hasta el día de Cristo. Claro, hermanos, si una iglesia anda en el temor de Dios. Pero lo que le quiero resaltar, hermanos, es que el que comenzó la obra la perfeccionará. Entonces, ¿por qué una iglesia es perfeccionada? Porque Él la está perfeccionando. Pero sigamos, el Señor es quien equipa a la iglesia de todo lo que ella necesita en dones y recursos. Usted puede notar esta dotación y disposición soberana de Dios en la iglesia. Él mismo es el que dota a la iglesia de lo que ésta necesita. La iglesia es fruto del trabajo de Dios. Y el Señor no solamente llama, añade, el Señor no solamente perfecciona, sino que el Señor toma a los que llama y los equipa con los recursos necesarios. Es más, equipa a toda una iglesia con los recursos necesarios en todo contexto para que la iglesia sea lo que está llamada a ser. Usted puede notar esta dotación en Hechos 13:2. Yo solo tomo algunos ejemplos, hermanos, porque pues nos gastaríamos demasiado argumentando en todo. Hechos 13:2. Dice la Biblia: ministrando estos al Señor. Aquí está una reunión de la iglesia. Dice: y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Señor está proveyendo aquí para la iglesia. El mismo Espíritu Santo no dijo: bueno, pues aquí están dos, ustedes miren a ver en qué los ocupan, cómo los... No, hermanos, el Espíritu dijo: aquí hay dos hombres, apártenlos y envíenlos para la obra, no lo que usted piense, sino la obra a la que yo los he llamado a hacer. Ese es Dios equipando la iglesia, por supuesto. Hechos 20:28. Pablo le dice a los ancianos de Mileto: por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué está diciendo el apóstol? Bueno, se estaba despidiendo, pero ¿qué podemos inferir de aquí, hermanos? Que los pastores, los ancianos de una iglesia, son un don de Dios que Él mismo puso sobre la iglesia, son un recurso divino. El Señor no pidió votación a ninguna iglesia para llamar a un hombre al ministerio. Dice que el Espíritu Santo es quien los pone. Así que la iglesia solo reconoce lo que Dios pone, pero nunca pone. Nunca pone. El que pone es el Señor. Él es el, dice en la Escritura, en las que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Y para qué? Ahí dice para qué los puso, porque no dice, bueno, está bien, yo pongo los obispos y ustedes ocúpenlos en lo que ustedes vean conveniente. No. Dijo, en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Note lo que está haciendo el Señor, es el que da los dones como quiere. Él da los dones a su discreción, como Él lo quiere. Él los sitúa como quiere, les designa un oficio y les dice qué deben hacer y qué no deben hacer. Y aquí el Señor está ejerciendo la prerrogativa que tiene de gobernar la iglesia. ¿No es que Él es el que la está edificando? Él es el que la está edificando. Por eso, hermanos, el llamado de pastor no es omnipotente, no es para hacer lo que el ministro quiera hacer. Los dones en la iglesia no se usan como según yo quiero. Debe estar escrito. Así dice el Señor. ¿Es maestro? Sea maestro como dice el Señor. ¿Es evangelista? Séalo como dice el Señor. Por eso no apoyamos las organizaciones paraeclesiales de ningún tipo. En estos textos es relevante que el Señor dota, llama, asigna, especifica los llamados y que esto no es de hombres. Efesios 4, 10 al 12, hablando de Cristo, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Y cuando dice descendió, estamos hablando de su muerte en la cruz. Pero luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién dota a la iglesia? El Cristo resucitado. Y 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Sí el aspecto soberano? Una gracia que le fue dada. Él no dice conforme a la gracia que me gané, conforme a la gracia a la que se me dio como una recompensa. No, la gracia que me fue dada, si Él se lo hubiera ganado, no es una gracia. Conforme a la gracia, y aquí la palabra gracia es carisma, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ahora sí, en Él la gracia, dice yo, como perito arquitecto, perito es un experto arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, cada uno mire cómo sobreedifica. A veces las estructuras que lamentablemente se han anexado a la iglesia como seminarios, institutos, dan la impresión que ellos son los que dotan para el ministerio. Vaya mi hijo al seminario, que ya lo gradúan como pastor. No hay ningún seminario que gradúe como pastor, no hay ningún instituto que gradúe como pastor. ¿Cómo una persona llega a ser pastor? Por la dotación del Señor, punto. Yo no estoy diciendo que sea ignorante en la Escritura. Estoy diciendo que, hermanos, que no hay ninguna universidad, seminario, instituto, reunión, emprendimiento, que al final nos entregue un pastor. No, hermanos. Él mismo constituyó a unos así y a otros así. Él los constituye. Ninguno estudia para ser pastor o misionero. Usted estudia
para perfeccionar sus dones, pero no para que sea un pastor o un misionero. A veces la impresión es que la iglesia es la que elige y nombra a una persona. Eso es potestativo de Dios. Pero note otra provisión. Yo dije que el Señor era que proveía a la iglesia. Mire, una provisión de los recursos divinos en 2 Corintios 9, 12 al 15. Yo dije que el Señor estaba encargado. Él es el quien da recursos a todo nivel. Y hemos visto la provisión de dones. Pero note esto, 2 Corintios 9, 12 al 15. Dice el apóstol, porque la administración de este servicio, y aquí, ¿qué es la administración de este servicio? Las ofrendas materiales que el apóstol Pablo estaba recolectando para los pobres en otro lado. ¿Ya? Solo para que lo tenga en mente. Porque la administración de este servicio, es decir, esta ofrenda, no solamente suple lo que a los santos falta. ¿Ya se ubicó? Este dinero que estoy recolectando entre ustedes, mis hermanos corintios, va a suplir los que esa ofrenda era para los necesitados de Jerusalén, creyentes, ¿verdad? No solo suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Así que, ¿cuál es la expectativa del apóstol? Al entregar esta ofrenda, ¿no se elevarán acciones de gracias al Señor? Claro. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Entonces note, yo no quiero que pierda el argumento. Los corintios iban a dar generosamente para los pobres. Cuando los pobres recibieran, las iglesias en Jerusalén, que hubo una época dura, cuando la iglesia en Jerusalén recibiera los donativos, iban a dar muchas gracias a Dios e iban a reconocer la obra de Dios en los corintios. Mire, Dios ha obrado en ellos. Sigamos. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. La ofrenda llegaba a los de Jerusalén, ellos iban a dar gracias a Dios, y en respuesta ahora iban a orar por los corintios. Hermano, ¿cómo es que Dios edifica su iglesia? De aquí para allá salió una ofrenda, de allá para acá salió una oración. ¿Y sabe cómo, cuando el apóstol mira ese cuadro, sabe cómo le llama? Un don inefable. Un don, algo que viene de Dios, un carisma de Dios. Dios proveyendo para la iglesia recursos materiales y acompañamiento en oración de aquí hacia allá. ¿Y qué dice Pablo? No, definitivamente así es la iglesia. No, dice gracias a Dios, porque ese es un don de Dios, es algo que Dios provee. Hermanos, orar por la iglesia y recibir oraciones de otras iglesias, como dar recursos, como recibir recursos, todo eso es lo que Dios hace en la iglesia. Nosotros le damos gracias a los hermanos que nos han ayudado, por supuesto, pero damos gracias a Dios porque sabemos que es Él proveyendo para su iglesia. Es el Señor quien provee el modelo de lo que debe ser la iglesia. El texto de 1 Timoteo 3:15 al 16 siempre nos ha iluminado al respecto, ya que nos provee el entendimiento que todo en la iglesia se hace según los principios y el modelo que Él provee. Para que si tardo dices, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es otra forma de decir que la conformación de la iglesia, sus métodos, su disciplina, sus oficiales, su evangelismo, sus cultos a la verdad, todo se hace según el modelo. Esta es la casa de Dios. Él es el arquitecto, esta es la casa de Dios. Entonces, ¿sabe qué, Timoteo? Apréndase a mover en la casa de Dios. Uno debe aprender a conducirse en la iglesia.
No estoy pensando en el edificio. A reconocer que hay un modelo dado, que hay unos principios para no llegar a andar con una conducta distinta a la que Él dio soberanamente. Todo se hace como Él lo ha dicho, ordenado y ejemplificado. El Señor, hermanos, terminando esto, es quien cuida, salvaguarda, escolta y preserva a la iglesia. Es decir, hermanos, que no nos cuidamos a nosotros mismos. Yo sé que he enseñado, hermanos, que debemos ejercer cuidado los unos a los otros y hacer parte de nuestra labor como obreros. Pero, hermanos, al final la iglesia no está en pie por el cuidado que ejercemos entre nosotros, aunque debemos cuidarnos. Al final, hermanos, es Dios quien cuida, salvaguarda, escolta y preserva a la iglesia. Desde la antigüedad se afirmaba con ese pueblo que tipificaba la iglesia, ahí en el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Luego otra vez nuestro texto, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. John Gill comenta, su sentido es que todos los principados y potestades infernales, con toda su astucia y fuerza unidas, nunca podrán extirpar su evangelio, destruir su interés, demoler su iglesia en general o arruinar a cualquier alma en particular que se edifique sobre esta roca. Dice él, estas palabras no aseguran la continuidad de ninguna iglesia en particular, pero aseguran que la iglesia universal continuará mientras dure el sol y la luna. Aseguran la perseverancia de todos los elegidos de Dios y de que la muerte y el sepulcro tendrán dominio sobre los santos para siempre, o no tendrán dominio sobre los santos para siempre, pues ellos serán rescatados de la muerte y el sepulcro. Hermanos, Dios se comprometió a preservar la iglesia. Nadie toca la iglesia a menos que el Señor así lo quiera. El Señor edificará, Él es el que protege a su iglesia. Y uno debe creer en esto, hermanos. Uno debe creer en esto. Yo sé que tenemos que usar tapabocas y gel y alcohol y no tener una congregación de tanta gente mucho tiempo. Yo también sé todo eso. Eso es sentido común. Pero al final, hermano, eso no es lo que cuida la iglesia. Es Dios. Y recuerde que en las 3 restricciones más severas de Bogotá estuvo Suba. ¿Ya? Y el Señor nos protegió. Y el Señor siempre nos permitió adorarle. Y lamento haber pasado un mes en que no obramos así. No nos vamos a arrojar a la muerte, hermanos. Como Satanás le dijo a Jesús, láncese de aquí abajo, que si Dios es su Dios, lo guarda. Entonces no vamos a arrojarnos tampoco. Eso es diabólico. Pero cualquier cosa que hagamos no sea en desconfianza de que Dios preserva a la iglesia y que aquí no estamos hoy reunidos para decir qué valientes somos, qué avispados fuimos, qué inteligentes, qué sagaces, qué arriesgados, qué valientes, sino para decir, he aquí que el que guarda a Israel no se adormeció ni durmió. Él nos preservó y nos preserva y nos preservará hasta cuando Él quiera que esta iglesia local esté en pie. Luego tenemos el texto de Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, hermano. Ninguno de los que ha creído en el Señor se perderá. Si el Señor lo añadió a la iglesia, ese aparecerá en el cielo luego. Porque el Señor es que preserva, hermanos, a su iglesia. Notemos el texto que parece envolver. Primera los Corintios 1, 4 al 9. Parece envolver todos los puntos anteriores. Primera los Corintios 1, 4 al 9. Note cómo es de maravilloso este texto, porque no anula la responsabilidad del hombre, pero mire cómo magnifica la obra de Dios en la iglesia. Dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Si no le da las gracias a ellos, sino a Dios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, ya sea en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, Él es quien nos ha enriquecido. Aun si estamos esperando la manifestación de nuestro Señor, Él nos confirmará en eso también. Él es el que nos guardará irreprensibles. Fiel es Dios. Qué maravilla, hermanos. Son breves ejemplos que nos señalan que la iglesia es fruto del trabajo del Dios Trino. La iglesia es la expresión de la obra de nuestro Dios. La iglesia es la iglesia por voluntad y obra divina. Las iglesias nos conformamos por su soberanía, nos edificamos y crecemos por su gracia, somos equipadas por su generosidad, somos estructurados según su modelo, preservados según su poderío. Él dijo: edificaré la iglesia, y lo está haciendo. Volvamos al punto inicial. ¿A qué debemos, iglesia en Suba? ¿A qué debemos el no haber desdibujado el modelo de iglesia? A seguir manteniendo la edificación, la adoración, el crecimiento, la disposición y la preservación misma en tiempos de pandemia y restricciones. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? Al Señor, al Señor. Este es mi solemne llamado, a que reconozcamos a Dios en la iglesia. A Él, dijo Pablo, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Déjeme terminar con esto, con alguna implicación. Traje delante de ustedes algunos testigos para corroborar que la iglesia es fruto, o es el resultado del trabajo de la Santísima y Benigna Trinidad. Quiero que miremos algunas implicaciones que atañen a nuestra responsabilidad, porque quiero estar lejos de concluir que si bien la iglesia es fruto de la obra de Dios, entonces aquí en la iglesia estamos todos como espectadores pasivos. Es decir, Dios está edificando y todos nosotros fuimos llamados a mirar cómo Él edifica. Si no, Él está edificando. ¡Qué bien! Y Él nos llamó para ser espectadores. Pues no, hermanos. Habiendo dado suficiente fundamento para que usted considere que todo en la iglesia es fruto del trabajo de Dios, también es necesario entender que aunque no somos la parte determinante de la iglesia, el Señor quiso involucrar a los llamados como sus colaboradores. ¡Qué honor! Hermano, algunos de ustedes, el papá, la mamá, los profesores, nos decían: usted no sirve para nada. Hermano, y aquí estamos involucrados.
siendo colaboradores de Dios para edificar la iglesia. Nosotros que ni un cajón hacemos bien. ¿Le ha pasado, no? Yo siempre me imagino un cajón. Yo voy a hacer ese cajón. Lo que me sale, no, hermano, no se parece a lo que pensé. Nada me sale conforme yo lo pienso. Se parece a veces. Hermanos, pero nosotros ahora involucrados en el trabajo de nuestro Señor. Mire el aspecto de nuestra responsabilidad. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó. Dice más adelante, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y dijo Pablo, yo puse el fundamento y otro edifica. ¿Sí nota la labor? Y después dice, y cada uno mire cómo sobre edifica. Aquí hay labor de la iglesia. Ya que la iglesia es fruto del trabajo de Dios, nosotros nos involucramos en ella, nosotros nos involucramos en el trabajo de Dios de forma subordinada. Tenemos el gran privilegio de venir a ser colaboradores de la labranza del Señor. Nuestra colaboración no se trata de que tenemos algo que Dios no tiene y por ello Dios necesita de nuestra cooperación. Dios te necesita para su obra. Como si nosotros... Eso pasa en el trabajo, hermano. El jefe tiene dinero, tiene la empresa, tiene la maquinaria, pero no puede hacer todo. Entonces usted le da de su tiempo y de su habilidad, entonces hay un intercambio. Él le da lo que él tiene, pero no puede hacer, y usted le da lo que tiene y lo que no puede conseguir. Entonces usted trabaja, él paga, es un trabajo. Hermanos, Dios puede hacer todo esto. ¿Cuánto poder usted cree que tiene Cristo para evangelizar? Él puede ir a una persona y decirle, se salva ahora. Sería salva. Hizo el mundo hablando. Iba a acabar con Satanás hablando. Pero hermanos, Él no necesita nuestra cooperación. Él tiene poder de hacer todas las cosas sin nuestro involucramiento, pero ha determinado darnos a los creyentes el honor de involucrarnos activamente y ser instrumentos en su labranza. Necesitamos que Él nos capacite, nos equipe, ser fieles a los planos y materiales dados por el Señor, al modelo que Él nos da. Por eso oramos, hermano, porque nos reunimos a orar. Porque reconocemos que la iglesia es fruto de su trabajo. Si no fuera así, entonces nos reuniríamos a hacer lo que ya sabemos que nos toca hacer y lo que tenemos la capacidad de hacer. Pero nos reunimos a orar para pedir esto. Porque no tenemos. Si fuera el escenario, solo el Señor fuera el arquitecto, no más. Quien nos da la orden, el plano, los materiales, y dice, aquí está, edifiquen. Y no nos hubiera dado su espíritu para que habitara entre nosotros, para que nos ayudara y nos equipara para hacer la obra, transformándonos. No sea que vayamos a dañar la viña de nuestro Señor. No oramos para reemplazar nuestra responsabilidad, sino para ser capacitados en nuestra responsabilidad. Nuestra iniciativa y determinación no forman iglesias. Nuestra iniciativa y determinación no forman iglesias. Pero el Señor nos ordena proclamar el Evangelio, que es el medio por el que Dios llama a sus elegidos. Nosotros no somos el poder determinante de la edificación, crecimiento, aumento, perfeccionamiento de la iglesia, pero nos involucramos en esta labor con los dones y recursos que Dios nos otorga para ser instrumentos en sus manos. Nosotros andamos según el modelo que nos fue dado y no queremos ni quitar ni añadir al modelo. Somos fieles y por eso es necesario sabernos conducir en la iglesia. Si bien oramos,
cuidamos y protegemos la iglesia, también perseveramos en ella, pero lo hacemos bajo la gracia que Dios tiene de preservar a su pueblo. No dejamos de lado nuestra responsabilidad, no dejamos de lado nuestra instrumentalidad, nuestra colaboración. La tomamos con solemnidad, pero en humildad, repitiéndonos una y otra vez: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy día, hermanos, podemos, sin afectar esa humildad falsa, reconocer, hermanos, que hemos perseverado, que hemos mantenido el testimonio, que hemos puesto la luz sobre el almud, que hemos andado en sacrificialidad, que hemos orado, que hemos anunciado el Evangelio, hemos hecho y apoyado las misiones. Pero como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hoy que el Señor nos permite reunirnos así, le alabamos y hacemos un llamado afectuoso a la iglesia, a reconocer que la iglesia es fruto del trabajo de Dios. A Él sea toda la gloria en la iglesia. Y oramos para que nuestra pequeña congregación le dé toda la gloria a su Señor, todo el tiempo que nos permita estar conformados como una iglesia local. Amén. Oremos.